Claro, así es. Así es, yo creo que el arte tiene que pasar siempre por lo humano, por el humanismo, ¿no? Y este humanismo se encuentra en trascender a lo humano cualquier apreciación que podamos ver en el mundo que nos rodea. Este mundo, por otra parte, tan bello, tan hermoso que tenemos a la altura de cualquier, ¿no? Ya estemos en Alaska o estemos en el Sahara o estemos en la meseta castellana. Bueno, bienvenidos a Valverde de los Arroyos. Yo soy Carlos Moreno, gerente de ADEL Sierra Norte, grupo de desarrollo rural que trabaja en la comarca de la Sierra Norte de la provincia de Guadalajara para el progreso y desarrollo de estos 80 municipios que hay bajo su amparo. Simplemente agradecer a Traductores del Viento el que haya pensado en este entorno dentro de lo que es la arquitectura negra de la provincia de Guadalajara, para desarrollar su podcast, su serie, ¿no?, que en torno a la cultura, el arte, la literatura y y las artes escénicas en general. Y bueno, pues sí, simplemente eso, gracias por contar con nosotros, y desde ADEL Sierra Norte, bueno, pues invitaros a conocer la provincia, invitaros a conocer la Sierra Norte, la provincia de Guadalajara, y más particularmente este entorno maravilloso donde nos flanquea, como es detrás de mí, este pico Cejón. Bueno, hasta siempre. Bueno, pues buenos días, ¿entiendes? Estamos en Valverde de los Arroyos, soy José Luis Bermejo, el alcalde de Valverde. Como podéis ver alrededor de las casas de Valverde de los Arroyos, de piedra y pizarra, conllevan un coste de más del 40%, porque cada vez es más complicado el hecho de construir en piedra y pizarra. Sí es cierto que estos últimos años cada vez se está construyendo más, ¿entiendes?, en Valverde, pero realmente, ¿entiendes?, tenemos un problema con la agilidad de la administración, porque cada vez entre urbanismo y patrimonio, ¿entiendes?, no es nada ágil, y la gente invertir en Valverde de los Arroyos es bastante complicado. Desde aquí invito, ¿entiendes?, a que venga el turismo, que será bien atendido en ese sentido. Buenos días a todos, estamos en el tercer episodio de Espacio 58 con Félix Ruiz de la Puerta y Juan Ramón Martín, dos personas que se dedican al mundo de las matemáticas y la arquitectura, pero también han presentado una serie de textos estéticos sobre los que vamos a hablar. Y me gustaría saber cómo habéis partido de un mundo tan específico como es la arquitectura y las matemáticas hacia la literatura. Quiero saber un poco vuestra trayectoria. Y me ha influido es mi formación de matemático y mi formación en estudios de filosofía chino-japonesa. La primera, la matemática, es la que me da el lenguaje, y eso no lo da otra ciencia. El lenguaje de la matemática es un lenguaje universal, y cuando uno tiene ese lenguaje, puede estudiar lo que quiera. Puede estudiar química, puede estudiar física, puede estudiar arte, puede estudiar filosofía, puede estudiar arquitectura, puede hacer lo que, porque tiene el lenguaje que otra ciencia y otros conocimientos nos da. Y luego la segunda, pues la filosofía es la que me aporta una visión del mundo que no existe en Occidente, esa filosofía chino-japonesa que no existe en ese mundo. Y ambas cosas unidas me han permitido descubrir lo oculto en el mundo en el que estamos viviendo, en este mundo occidental. Tú, Juan Ramón, ¿cómo te adentraste en el mundo de la literatura?
Bueno, vamos a ver, yo lo primero que tengo que decir es que soy un privilegiado por ser amigo de Félix desde hace muchos años. Tuve la suerte de colaborar con él en la composición, en la edición de sus libros, de sus textos. He leído a Félix con muchísima profundidad, con la profundidad del editor, el que cuida hasta la última palabra de lo que queda allí escrito, y he discutido con él muchas de los elementos que vierte su filosofía. He aprendido, por eso me siento enormemente privilegiado. Antes que nada quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Valverde de los Arroyos por concentrarnos en este espacio tan bonito, y por supuesto a Traductores del Viento, que nos ofrece esta posibilidad tan interesante. Conocí a Félix hace muchos años, y cuando vino en una ocasión a casa y me presentó este libro del que vamos a tratar hoy, que es El universo de Dylan Thomas, me dijo: Juan Ramón, este es el libro más interesante de todos los que he escrito hasta este momento. Félix es un hombre enormemente entusiasta, y efectivamente es un libro que yo recomiendo, que lo hemos presentado en alguna ocasión, y es un libro rico y complejo, divertido y enormemente esclarecedor, por cuanto la primera parte es un cuento de Dylan Thomas. Es el cuento en el que Dylan Thomas, de un hombre mayor, bueno, Dylan Thomas no llegó nunca a ser mayor, murió a los 44 años, pero es el último libro que escribe. Y lo hace recordando una excursión que él hizo cuando era pequeño, en compañía de su tío y unos hombres, vamos a decir unos hombretones, amables, risueños, divertidos y algo borrachines, que le llevan, la excursión no es no tiene otro motivo que dar un paseo para ir de bar en bar, de pub en pub, de taberna en taberna, tomando unas cervezas y gozando del espacio. Dylan Thomas hace un ejercicio interesantísimo de narración, y nos trae a nuestro presente aquel mundo que se vivía a principios del siglo XX, con toda la reminiscencia de la felicidad, de la naturaleza, del espacio y del tiempo, con una riqueza de matices interesantísima. Luego el libro continúa con un estudio muy interesante que hace Félix sobre el espacio y el tiempo, pues casi en clave arquitectónica, de lo que Dylan Thomas habla en el libro. Esta especie de trasvasar o de analizar el texto literario en texto filosófico le da una riqueza maravillosa. Es un libro fácil de leer, pero también tiene una profundidad grande. Es un libro que yo recomendaría su lectura, porque es divertido, es un libro muy amable, muy amable. Quería saber si entonces este libro ha sido tu iniciación como escritor. Vamos a ver, tal vez no el libro de Félix, sino el librito pequeño, el libro que presentaba Félix hace un ratito. Yo no soy escritor, yo soy arquitecto de formación, y me derivé hace muchos años hacia la escultura, que es una especie de ejercer la arquitectura de otra manera. Yo leí el libro Una carta de Hugo von Hofmannsthal en la época de la escuela de arquitectura, en una asignatura que se llamaba Estética y Composición. Algún profesor nos lo dio a leer. Me debió gustar mucho porque se quedó en la mente como resonando. El caso es que al cabo de muchos años, 20 o 30 años, la editorial Pretextos vuelve a traducir el libro, y lo hace con unos apéndices filológicos más bien, de 5 autores que comentan y responden a la carta de Lord Chandos. Hugo von Hofmannsthal, un poeta alemán importante de final del siglo XIX, se inventa un personaje que es Lord Chandos, un personaje que es abandonado por la inspiración literaria. Él era poeta, no le viene, y escribe una carta dolorosa a un amigo. Bueno, esta carta ha sido contestada por muchos autores, entre ellos aquellos a los que yo me refería. Y aquel libro sí fue el que me dio la clave hace unos 20 años, 15 años tal vez, de responder a un amigo que ha perdido esa capacidad creativa.
El caso es que pasa el tiempo y me encuentro en la librería un libro de Pascal Quignard, un autor francés al que sigo desde hace tiempo, que responde a la carta de Lord Chandos desde una perspectiva musical. Digo, qué maravilla, qué interesante. Y es cuando mi hija Natalia me dice, pero bueno, ¿quieres ya responder de una vez definitivamente a Lord Chandos desde tu perspectiva? Y empiezo a responder con pequeños textos que son de los que hablaba Félix hace un ratito, desde el punto de vista musical, literario, filosófico, etc. Todo artista tiene ese momento de transformación de su mirada y por lo que veo a ti fue el libro de Mi carta. Sí. ¿Y a ti, Félix? Y aquí, bueno, yo quería señalar, porque esto es importante, por qué yo he elegido el libro de Dylan Thomas para esta conversación con el libro de Juan Ramón. Pues por una cosa muy sencilla, él hace un estudio estético de esa carta que él escribe. La carta pues está bien, pero lo que es realmente arrebatador es su explicación, su comunicación a través de la palabra. Eso es lo que enlaza las dos cosas, porque la palabra, como he dicho antes, es sonido, y el libro, y para Dylan Thomas, el tema de la palabra es sonido, no es semántica. Y entonces, este es un tema que muchos autores han tratado, el tema de la palabra. Hay dos autores, de los cuales yo he escrito últimamente, sobre Mishima y Kagawata. Y Mishima, que está en este camino, dice un momento, dice, las palabras cambian el mundo. Y el mundo, mi mundo, no tiene nada que ver con las palabras. Es decir, esta antítesis es muy potente porque, ¿qué es lo que cambia el mundo? Cambia el mundo los sonidos. Es decir, eso que va produciendo. Y en esta dirección es la que está el libro de Juan Ramón Jiménez, Juan Ramón Martín. Y hay el último capítulo que es fascinante, y las cosas hablan y dice lo siguiente en ese libro, Juan Ramón, que lo voy a leer porque es maravilloso. Él está, supongo que es verano, que es octubre, que está es agosto, que está la isla de Roda, y está pasando las vacaciones, supongo que con su mujer, en un momento muy agradable. Y termina el capítulo del libro con esta reflexión. Dice, una copa de vino a la hora naranja del atardecer, frente a las costas de Turquía. Una cierta calima y el aroma del mar, voces lejanas y algún perfume en el aire. Mi paisaje. Bueno, pues esto es maravilloso. Fijarse en lo que él ha escrito, y yo he leído, solamente me he saltado una palabra, es decir, que es. No hay ningún verbo. No hay ningún verbo, y eso es maravilloso. Eso lo trabaja Dylan Thomas, lo trabaja José Antonio Muñoz Rojas, que es una maravilla. Y yo, cuando puedo, utilizo ese lenguaje, no introducir verbo. ¿Por qué? Porque no introducimos la acción, no introducimos el sujeto, no introducimos el yo, y queda eso ahí flotando de una manera maravillosa. Entonces, con esto, es decir, si no hay palabra, si no hay verbo, ¿qué es lo que ocurre? Que de las palabras se pasa a los sentidos. Y él habla de mi paisaje, mi mundo. ¿Y cuál es su paisaje? ¿Cuál es ese mundo? Pues yo entiendo que es toda la exaltación de los sentidos que está en estos 4 o 5 renglones. Porque habla del vino, el gusto. Habla del aroma del mar, perfume del aire, el olfato. Naranja al atardecer, la vista.
calima o copa, el tacto. Voces lejanas, el oído. Ahí están todos los sentidos. Estas palabras, más bien yo diría, estos sonidos que azuzan los sentidos son el estallido adecuado para la experiencia estética. Y luego más adelante dice, estas palabras son el detonante de lo que va a despertar la experiencia estética. Y eso es muy importante, porque, como yo digo, estas últimas palabras yo las he leído y releído un montón de veces hasta la saciedad. ¿Con la intención de qué? Con la intención de que las palabras desaparezcan, los sentidos se aborujen y que solo el sonido permanezca. En ese momento es cuando la experiencia estética se descubre. Es realmente maravilloso lo que se hace, Juan Ramón en la parte final del texto. Es que cada una habéis enfocado esa estética, pues tú desde el significado de las palabras y un poco la sintaxis, mientras que Juan Ramón lo ha hecho desde la limitación, que muchas veces la experiencia no puede ser capturada por las palabras porque tenemos como que, como artistas, transcribir el mundo, pero el mundo al final también es una visión subjetiva. ¿Qué opinas de estos límites? Es verdad, bueno, siempre, todo es subjetivo, la objetividad no existe y los límites están en el mundo que nos rodea. Había un profesor en la escuela, hace muchos años, que hablaba de la inspiración y lo decía con estas palabras que cito y entrecomillo. Dice, en la naturaleza no hay nada anodino, todo tiene un profundo interés. El artista tiene en el mundo que le rodea su inspiración. El artista debe ir con los ojos abiertos, no solamente con los ojos, con el oído bien atento y ser un cazador de experiencias. Esas experiencias estéticas por cuanto son percibidas por los sentidos, son las que van a nutrir su obra, la obra que va a generar con posterioridad, tamizada luego por la razón y por otros elementos y por la técnica con la que tenga que construirlo aquello que quiera hacer, ¿no? La técnica es fundamental, yo lo sostengo y la mantengo. Pero eso sí, los ojos muy abiertos. Hay un poemita precioso de Basilio Sánchez, un poeta importante, español, extremeño, que me sirve para anunciar esto, y es cómo el hombre, desde los tiempos más remotos, el hombre que está contemplando con los oídos, con la vista, es un hombre que se va a nutrir de aspectos realmente interesantes. Dice así el poema, lo leo porque es cortito. Dice, en un vuelo rasante, un pájaro acaricia con su vientre el penacho amarillo de una espiga en el valle del Éufrates, en la primera orilla del hombre. En medio de la acera, una hoja verde que brilla con la lluvia de esta misma mañana parece una tesela de un mosaico de San Vital de Rávena, un fulgor desprendido de la venera clara de Teodora. La realidad es un relámpago que persiste. El sol es una piedra en la arcada del horizonte. Fijaros cómo el hombre más antiguo, aquel que se sienta en la orilla primera de los hombres, está contemplando el vuelo rasante de un pájaro, un instante brevísimo, emocionante, como el pájaro toca el penacho. O como yo, cuando venía para acá, advierto un brillo maravilloso en una hoja que me hace emocionar. Todos esos elementos son parte alimenticia de un discurso que va a ser el discurso que me va a poner en la situación de actuar como, vamos a decir, como artista. Entonces yo le digo a Lord Chandos, le digo, amigo, hay que estar atentos, hay que hacer el esfuerzo. Cuando el mundo queda un poquito angosto, se va haciendo estrecho y la inspiración no viene, ábrete, trabaja, observa, toma de la naturaleza, de la razón, de la historia, de los que nos han precedido, toma datos y compón con esos datos obra nueva para que podamos disfrutar con tu obra. Tu obra es necesaria, es absolutamente imprescindible. Tu palabra transformará el mundo, como dice Félix. Por cierto, has citado el libro de José Antonio Muñoz Rojas, aquel librito Las cosas del campo.
que conocí gracias a Félix, que me lo recomendó, y ha sido otro de los libros de Mesilla que leo y releo, porque es de una belleza descomunal, tanto en lo que cuenta como en cómo lo cuenta, ¿verdad? Prescinde de verbos, recopila adjetivos que van abriendo a la contemplación la maravilla que es aquello que está narrando, de una manera breve, poética, rigurosa y bellísima. Es un poco cómo el artista transforma una imagen en palabras. Hay un término que utilizas en tu libro, que es el último capítulo, que es el de flaner. ¿Podrías explicar un poco en qué consiste? El flaner es una palabra francesa que surge con el movimiento dadaísta y es el caminante, el que camina, el que baja por la ciudad. Y entonces en aquella época los dadaístas hacían excursiones por la ciudad de París sin rumbo fijo y caminando por la ciudad viendo lo que estaba pasando. Eso es el flaner, el caminante, para tener una experiencia. Lo que pasa que yo no sé cómo sería la experiencia de los dadaístas allí en París, pero yo he introducido en el capítulo del flaner la mitología de los aborígenes australianos. Los aborígenes australianos son caminantes. Ellos van caminando. Y entonces, ¿cómo se origina el mundo en la mitología de los aborígenes australianos? Con el caminar. Es, digamos, la esencia de esa mitología es algo parecido al Génesis. El Génesis de la Biblia hebrea es la creación del mundo. Y para los aborígenes es el tiempo de los sueños, que lo llaman el tiempo de los sueños, la Génesis. Y ellos van caminando por las figuras totémicas que tenían estos, pues cuáles eran algunas figuras totémicas: el canguro, el koala, el búho, tal. Y van por los espacios de Australia y van lo que van viendo lo van recitando, van dándole nombre a las cosas que van viendo y le ponen nombre, y con ese darle nombre generan el mundo. Y entonces eso es lo que ellos llaman el tiempo de los sueños. Pero hay que tener en cuenta que eso no es un tiempo pasado, sino que el tiempo de los sueños es un tiempo actual, porque para ellos las acciones que realiza cada hombre es una repetición de lo que ya ocurrió en el tiempo de los sueños. Es, como digo, es el símil o el texto, o para nosotros, para entendernos, sería el Génesis, que es la creación del mundo. Pero esto es todavía mucho más interesante, porque el Génesis es una creación estática. Se crea y se acaba, y aquí nunca se acaba, porque es todo siempre cíclico. Han creado una mitología cíclica. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues ellos van generando lo que llaman las pistas del sueño. ¿Y qué son las pistas del sueño? Pues dicen los seres totémicos, cuando van creando el mundo, van dejando huellas en el suelo, en la tierra, porque aquello era muy arenoso. Dice, y en esas huellas quedan impresas palabras y sonidos musicales, sonidos. Y eso, claro, nos lleva, nos trae al tema que estamos hablando, que es el tema del sonido. Entonces,
los que repiten ese y en ese tiempo de los sueños y encuentran las pistas del sueño, lo que encuentran son los sonidos de la creación, los sonidos del mundo, los sonidos internos que lleva uno dentro y que le origina la experiencia estética. Claro, la pregunta es, ¿y qué tiene que ver un flaner con Dylan Thomas? Pues evidentemente, o un aborigen australiano, un poco, pero Dylan Thomas era un caminante, y iba creando el mundo y dejando las pistas del sueño en los lugares en los que iba. En la cocina de la casa, en la tienda de su tío, en las borracheras de los acompañantes. Ahí él va dejando las pistas del sueño. Es decir, ¿y qué es lo que va dejando? Sonidos. Porque todo su texto es a base de sonidos. Hay un escritor muy famoso, Robert Gray, que le criticaba a Dylan Thomas porque decía, es que Dylan Thomas se centra mucho en los sonidos y deja de lado las palabras, y dice, y eso no está bien. Dylan Thomas lo leyó y tal, vio la crítica y bueno, y dijo, sí, es verdad, tal, pero bueno, Dylan Thomas era incorregible, y entonces él sigue con los sonidos, y todo su texto es un texto de sonidos. Claro, leerlo en inglés pues es algo que se pierde, que perdemos un poquito, pero que lo recuperas en el capítulo que hablas de la sonoridad. Efectivamente, él emplea muchas palabras homofónicas, palabras que suenan en inglés de la misma manera que lo explicas muy bien, se entiende perfectamente. Y efectivamente, la traducción española puede resultar un poco chocante cuando palabras en español que no suenan de la misma manera quedan incluidas en el mismo relato. Cuentas que Dylan Thomas fue locutor de la BBC, que con su gran vozarrón, como decían, ¿no? Leía y tenía, desde luego, en la época de entreguerras, pues en los años 30 y 40, tenía absolutamente capturada la audiencia radiofónica británica, ¿no? Es así, ¿verdad? Sí, eso lo era. Y más aún, yo digo, para entender este libro, entender Dylan Thomas, hay que escuchar las grabaciones, y se puede hacer hoy día porque están en la BBC. Uno entra en internet y puede oír recitarle. Y es tremendo. Musical. Sí, porque es todo música, es todo sonidos. Dice, es que no sé inglés, no importa. Porque Dylan Thomas no está interesado en la semántica, está interesado en el sonido, en las vibraciones sonoras. Es lo que lleva a la experiencia estética. And death shall have no dominion. Dead men naked they shall be one with the man in the wind and the west moon. When their bones are picked clean and the clean bones gone, they shall have stars at elbow and foot. Though they go mad, they shall be sane. Though they sink through the sea, they shall rise again. Though lovers be lost, love shall not, and death shall have no dominion. And death shall have no dominion. Eso es precioso. Eso nos pasa cuando leemos en voz alta poesía de determinados autores, ¿no? Pues la poesía de Gerardo Diego, que es enormemente musical, o la poesía de San Juan de la Cruz. Cuando la leemos en alto, de repente empiezan a ocurrir cosas muy hermosas, cosas sonoras, ¿no? que nos llevan y que vienen a profundizar en lo semántico, en el discurso que queda subyacente por debajo, ¿no? Y esas capas de musicalidad, de espacialidad, de semántica, de significados, son las que enriquecen y hacen grande un poema. Y yo aquí comento una cosa, porque este es un libro de sonoridades, de sonidos. Sí. Y digo, los contenidos de las palabras pueden olvidarse,
las imágenes literarias fácilmente dormitan en la memoria, pero los sonidos del mundo, los sonidos que hacen existir al mundo, nunca desaparecen. Si el mundo no es transcrito en sonidos, el mundo se desvanece ante nuestros ojos. Así sentía el poeta Dylan Thomas. Sí. Y esa fue su gran desesperación. Buscar los sonidos del lenguaje que perpetuaran el mundo en que vivía. Y lo que para Dylan Thomas también es válido esto. Si la memoria de lo vivido no es sonora, si las imágenes que recuperamos de la memoria son mudas, entonces el pasado recuperado como el presente se diluyen en la vorágine de las imágenes que nos llegan. Y es verdad, eso cuando lees el cuento, según vuestra traducción, te das cuenta, por ejemplo, el tío. El tío es un personaje grande, grande como un búfalo, no cabe dentro de la sala, y es un hombre trompetero, dice, ¿no? Y es un hombre que ronca y que habla y que no para, ¿no? Es un hombre que llena su espacio de 3 dimensiones en sonidos amables, graciosos, cuando habla con la mujer del tío, que es la tía, ¿no? Siempre hay algo que se percibe sonoro, y bueno, pues yo creo que es esto de lo que hablas en el libro, o de lo que habla Dylan Thomas, es muy, muy interesante. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué Dylan Thomas se centra tanto en el sonido? Pues él era, por una cosa que yo creo que puede ser bastante correcta. Él era galés. Sí. Sus padres hablaban galés, sus tíos hablaban galés, todos hablaban galés, pero él nunca habló galés. Y cuando pasaba con la infancia en este cuento y en otras situaciones con sus tíos y sus familiares, hablaban el galés. Y como él dice, yo estaba allí, pero no estaba presente en lo que estaba ocurriendo, estaba en la sonoridad de esas palabras. Y el galés, pues es un idioma que se da mucho juego a esto. Entonces él pasa muchos años, es decir, en sonoridades, y eso es la riqueza que él quiere transmitir a sus libros. Sí, los paisajes que describe, ese paisaje húmedo con vacas, sí. Vacas que hacen ruido, Sí. Viento que hace ruido frente a una costa atlántica, ventosa, que tiene enfrente el océano infinito. Lo más próximo puede ser Terranova, allá en Canadá, ¿no? Sí, es un espacio vacío, lleno de ese murmullo vital tan interesante. Veo como una contraposición entre Dylan Thomas, capaz de crear esas imágenes sonoras, y el personaje a que respondes tú la carta, que es una persona que está totalmente bloqueada. Sí, está bloqueado. Está bloqueado porque él dice, hablando de las palabras, él dice: las cosas que antes me hablaban al oído son mudas para mí ahora. Antes veía una regadera abandonada a medio llenar por un jardinero descuidado, y lo que había allí dentro, el agua a medio llenar, confinada en ese pequeño estanque del que se veía el cielo brillando por espejo, el insecto que iba delante, atrás, de atrás adelante. Todo aquello entonces era para mí una fuente de inspiración, y ahora no me dice nada. Tengo que abandonar definitivamente la escritura. Yo le contesto en mi cuentito, en mi texto, y le hablo de cosas tan hermosas como aquellas locuciones que leemos en su cuento, aquella locución que me ha acompañado desde hace mucho tiempo, que es siguiendo la estela de lo maravilloso. Esta es una locución en la que a mí y a todos nosotros nos gustaría estar sentados siguiendo esa cosa maravillosa que te va abriendo el mundo a sensaciones, a conocimientos,
sometidos a placeres físicos, sensuales, grandes. Él ya no tiene esa capacidad porque se encuentra sumido en una especie como de silencio. Entonces yo le digo, bueno, lo que hay que hacer es trabajar. Había algo que nos comentaba nuestro gran maestro Sáenz de Oiza en la escuela: trabaja, 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 y cuando no puedas más, aprieta los dientes y sigue trabajando, que algo pasará, algo acaecerá, Sí. que es algo que dice también Félix al principio de su relato, ¿no? Hay Dice, un capítulo que es la contemplación y el silencio para la creación, Para que la es una creación, de, claro. Sí, sí. de las bases de Sí. este podcast. Y conectando con ese que ya lo ha mencionado, el capítulo La estela de lo maravilloso, que Juan Ramón describe una regadera medio llenada, hay un incesto, hay una descripción, pam, 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 pues pasan cosas. Y termina, es decir, con algo sublime. Dice, cuando ya ha descrito toda la regadera, dice: un instante, un tiempo detenido y un mundo infinito. Sí, Esta antítesis entre el tiempo finito y el mundo infinito, a través de la mirada, es capaz de derrumbar las puertas que bloquean la experiencia estética. Es decir, esa antítesis entre una cosa y la otra, entre lo finito y lo infinito, es una vez que se incorpora, da paso a esa experiencia estética. Claro, Y bueno, lo hace Juan Ramón, pues, de una manera maravillosa. claro, no solamente está en el ver lo que me rodea, Sí. sí. hay que mirar. Que hay que mirar. Pero no solamente está en el mirar, hay que observar. Claro. Y tampoco está ahí, hay que analizar como un entomólogo el mundo, casi con una lupa, para sacar sustancias ricas para uno, para que el propio logos, el propio conocimiento y la propia sensibilidad tenga lugar, ¿no? Esa pausa. Esa pausa, ese tiempo de silencio, pues para darnos un tiempo para que todo aquello que absorbemos a través de los sentidos, a través de la estética, Sí. llegue a formular logos, llegue a formular capacidad teórica, ¿verdad? Por aquí, es decir, el tema fundamental que subyace o que permite la experiencia estética está en el mirar. No en el ver, porque el ver se da, el mirar se construye. Y cuando uno mira, ahí surge la experiencia estética. ¿Y qué significa mirar? Pues una cosa muy, muy sencilla. Significa extrañarse, significa admirarse ante algo. Y en ese momento de extrañamiento, de admiración, es cuando se penetra en la experiencia estética. Y no hay y bueno, pues con Juan Ramón en sus escritos y con sus esculturas, pues eso se da muchísimo y se da muy bien. Digamos que Juan Ramón es un artista y el fin último del artista es transmitir una idea. Entonces, esa trascendencia, ¿cómo la describiríais para un observador? Pues fíjate, yo creo que el arte, yo lo entiendo así, ¿eh? Hay muchas opiniones y tantas como gente que se enfrenta al hecho artístico. Yo creo que la obra de arte es un servicio público, lo entiendo así. Esto lo hacemos para que los demás contemplen, para aumentar el mundo y para hacerlo en principio más bello, más completo, más riguroso. Igual que el conductor del autobús hace su faena y la tiene que hacer bien, el artista tiene que estar dedicado en cuerpo y alma porque no es una tarea ligera ni baladí, es una tarea realmente de concentración y de entrega a los demás, ¿no? Esto lo hacemos para que la contemplación sea más rica. Cuando vamos a un museo, pongamos el Museo del Prado, y observamos un cuadro, el cuadro nos cuenta cosas. Si pasamos un rato un poquito más largo, apreciamos en profundidad el cuadro, pero como estemos y nos demos un tiempo en soledad delante de la obra de arte, el cuadro empieza ya a dialogar y empieza un discurso entre él y yo y mi soledad, que es el momento más rico. Yo recomiendo siempre visitar los museos en soledad, con tiempo, con mucho tiempo, y no tratar de abarcar mucho, sino concentrarnos en abarcar poco y en profundidad. Yo creo que es una manera
manera bonita. Igual que cuando leemos un libro, debemos estar en la soledad, el silencio, para que aquel desgranar lo que allá se contiene, vaya formando parte de uno, pues como una capa más, una de las muchas capas que van conformando nuestra personalidad, nuestra cultura, nuestro modo de ser, ¿no? Eso era lo que querías decir de... Yo quería, bueno, es decir, Juan Ramón tiene dos facetas, una la de escritor, de la palabra, del sonido, y otra es la escultura, la de la materia, la de la materia. Para Juan Ramón, cuando las palabras no pueden, es la conclusión que yo he llegado, explicar los acontecimientos, ¿qué es lo que hace? Recurre a la materia. Y entonces surge la escultura. Y para mí, tal como lo entiendo, la escultura para Juan Ramón Martín es la manera estética que tiene él de mostrar la belleza. Eso es la escultura. Resumiendo, es decir, Juan Ramón encuentra la belleza y descubre la emoción. Encuentra la belleza en la palabra y la materia. Descubre la emoción en el sonido y la forma. Qué bonito, madre mía, qué palabras halagadoras y tan preciosas. Yo creo que sí. Hay una palabra, una no palabra de la que hablaba Borges, que es la palabra inefable. Y es verdad, cuando llegamos al agotamiento de la palabra o al no saber decir por cortedad personal, recurrimos a la obra de arte, a la obra, en mi caso, a la obra de geometría, hecha pues con unos principios que son los de cada uno. En mi caso, la obra de arte, ¿no? Como motor de pensamiento. Ante una obra de arte nos ponemos tú y yo juntos y arranca la palabra, inevitablemente. Esto me recuerda, y la obra empieza a hablarnos y nos interpela y somos ya tres los que estamos hablando en torno a ella. Hay una palabra en inglés que es emotion, ¿no? La palabra emoción o movimiento, o conmoción, ¿no? en español. Son palabras derivadas de una misma actitud. La obra de arte nos pone en marcha, por así decirlo, nos excita y nos lleva a otros mundos, en general mundos bellos o como quiera que sean, ¿no? Coetzee decía que la obra de arte agranda el mundo, y yo soy de aquellos que queremos un mundo más bello, más bonito y trazamos hacia la belleza el mundo. Hay otros que derivan hacia la verdad, hacia una verdad áspera y difícil. Lo vemos en el cine, lo vemos en la literatura. Bueno, hacen el mundo que lo describen de una manera con otras características. A mí me interesa mucho la belleza, la proporción, el teorema de Tales, aquello que cambia de tamaño la proporción, ¿verdad? ¿Te acuerdas de aquellas cosas que estudiábamos en bachillerato y que explotan en la cabeza y que son fuente de proporción y de armonía, la armonía de los planetas? Esta es una serie que se llama Los Planetas, que hace homenaje a los planetas de Holst, un músico británico de principios del siglo XX, que alude a los planetas desde un punto de vista astrológico. Marte, el mensajero de la guerra; Venus, el mensajero del amor, y así cada una va teniendo sus atributos, y bueno, yo me he inspirado en ella para hacer una colección de esferas que tienen que ver con esto. Bueno, las esculturas de Juan Ramón son realmente extraordinarias. Yo tengo en mi mesa de trabajo pues una espiral que digamos me sirve de acicate cuando estoy trabajando, cuando estoy perdido, digamos, miro esa figura, como digo, en ese mirar empiezo a descubrir lo que yo quería expresar. Es decir, es realmente fabuloso. Y bueno, y son temas, lo que estamos tratando aquí, temas sonoros, pero en definitiva lo que vamos buscando es la experiencia estética. Hay en Pompeya una villa, que es la Villa de los Misterios, que se encuentra afuera de la ciudad de Pompeya y es muy poco visitada
porque, como digo, está fuera, pero es realmente maravillosa esa villa, porque se han conservado los dibujos de la sala de iniciación que tenían, de los misterios que allí se practicaban. Y ¿qué es lo que se hacía en aquella sala? Pues era descubrir la mirada. Sí. No sabemos porque todos los procesos iniciáticos de todas las estas no sabemos qué es lo que hacen, pero no porque no lo quieran contar, porque si lo cuentan, en el momento que lo cuentan, al próximo que va no tiene efecto lo que allí va a suceder. Sí. Y entonces la mirada pierde su sentido. Y este era un centro donde las mujeres de Pompeya iban allí pues a hacer sus rituales o lo que fuese. La mujer pompeyana, no la mujer romana, es la mujer, de lo que yo todo he estudiado, con mayor capacidad de libertad, con mayor expresión ante el hombre. No ha habido en la historia de la humanidad una mujer como la mujer pompeyana. Y entonces entraban allí, en aquella sala, hacían sus rituales, que no sabemos lo que es, pero hay un dibujo que es revelador, que tiene que ver con el mirar, con el extrañarse, sí, admirarse de algo. Y entonces en una de las paredes de los dibujos hay una persona joven que tiene un cántaro, una crátera en la mano, que tiene con agua, y está mirando dentro de la crátera. Y entonces, detrás de él, en una posición adecuada, porque ya se ha estudiado esto, hay un siervo con una máscara de un viejo, del rostro de un viejo. Como digo, ya se ha estudiado, y entonces lo que se refleja, el joven mira dentro del cántaro de agua, pero no ve su reflejo. ¿Qué es lo que ve? La máscara del viejo. Es decir, ve a lo que va a llegar él. Y entonces ese mirar, ahí surge la experiencia estética. Es un extrañamiento, una sorpresa, un descubrir lo que es la vida y lo que es el transcurso de todas las cosas. Es precioso. Hay muchas referencias a lo largo de la historia del arte del espejo, pero nos encontramos en muchos museos arqueológicos parte del ajuar, del ajuar femenino, y vemos aquellos pequeños espejitos que tenían las mujeres de la alta sociedad romana y griega. Son unos espejos pulidos en metal. Eran espejos que estaban pulidos más o menos con la posibilidad de pulir que tenían metales en aquellas épocas. Y eran espejos donde las mujeres no llegaban a verse, pero sí se podían imaginar. Se asomaban a aquel elemento dorado, como un disco del sol, se miraban, se veían, y como si fuera una piedra bella, bellísima, se imaginaban su rostro. El mundo del reflejo es realmente muy emocionante, ¿no? Sí. Cuando veníamos para acá, veíamos muchos charcos por el camino, por el territorio, y yo me imaginaba cerquita de ellos, viendo, lo primero que ves es el reflejo del cielo, las nubes, vemos los árboles, pero si nos asomamos al charco profundamente, vemos cómo la transparencia nos va ocultando poquito a poco el fondo, donde algún animal nada, o alguna rana estamos seguros que está por ahí dentro. Esa ambigüedad de lo que vemos y no vemos es muy interesante, ¿no? Aparece en muchas ocasiones en la historia del arte. El reflejo en el pozo, ¿no? El pozo al que nos asomamos, y que vemos dentro del pozo. Vemos las estrellas que están detrás de nosotros, como si fuera un gran telescopio colocado al fondo de nuestra mirada, ¿no? El espejo tiene mucho misterio, es muy bonito. Los reflejos son un poco ese portal que nos ofrece esto lo hablamos también con otras dos autoras, Ángeles y Marisol, encantadoras, de que nunca percibimos nuestra propia esencia, porque siempre vemos un reflejo. Claro. Y al final lo único que podemos aportar como artistas es esa mirada que vemos del resto del mundo, que sí que nos aportan nuestros ojos en primera persona.
Efectivamente, sí. Y nos cabe la posibilidad de mirarnos al espejo y embelesarnos con nosotros mismos, ¿no? Como le ocurrió a Narciso, que se queda extasiado, dicen, extasiado con su propia cara, en ese, mientras que la ninfa Eco, bellísima, le llamaba y no era atendida su llamada, porque ella, siendo tan bella y teniendo aquella voz musical, él estaba ya absolutamente aturdido con su reflejo. Es muy bonito ese mito que cuenta en las Metamorfosis Ovidio, otro libro de cabecera que yo recomiendo, porque nos da noticia de muchas cosas de las que vivimos, percibimos, o otros han percibido antes que nosotros, y nos dan clave para muchas historias que pueden estar en el mundo de lo estético, en el mundo de lo visual, lo auditivo. Me parece muy interesante que habléis del pasado, porque claro, al final como artistas estamos plasmando una realidad y esto tiene que trascender de alguna manera. ¿Creéis que la belleza es atemporal? Bueno, la belleza, yo creo que sí que es atemporal. Yo creo que la belleza es atemporal cuando está sumada con la verdad, ¿no? Cuando la verdad impera sobre la belleza, y esa sí que es atemporal. Sí. Cuando paseamos por la Acrópolis de Grecia y nos quedamos en silencio contemplando aquellas ruinas o el entorno que nos rodea, vemos que hay un pozo, un peso de la tierra, hay una verdad. Cuando vemos aquellos mármoles apoyados directamente sobre unas lápidas, unas losas, decimos, qué maravilla, aquí hay mucha verdad. Cuando entramos en una catedral gótica y se cuela un rayo de luz como si fuera un dardo que cae hasta el suelo, hay mucha verdad en eso, y eso trasciende, ¿no? Trasciende, conmueve, y nos conmueve a nosotros y conmoverá a los habitantes del próximo siglo, y ha conmovido a los anteriores, ¿no? Eso yo creo que es muy importante, ¿no? El que miremos al mundo con ojos estéticos y que ayudemos al mundo a esta generación de belleza, ¿no? De belleza y de verdad. Y además que ese tema de la belleza, del arte, del mirar, no es un logro que nosotros hayamos incorporado en estas últimas décadas. Es algo que ya, es decir, viene desde el Paleolítico. Sí. Y yo ahí en algún sitio pues hablo de las Venus del Paleolítico, de estos artistas que crearon esa belleza, una belleza distinta a la nuestra, porque era una belleza táctil, porque ellos vivían en un entorno muy reducido, no tenían una visión digamos geométrica, euclidia, de que lo que era el espacio, porque su sentido de contacto con el mundo era el tacto, y van creando figuras que son las famosas Venus del Paleolítico, que son figuras de una belleza y de una profundidad que se han creado tremenda, porque tenemos ahí la Venus de Willendorf, que es algo fantástico, que es una pequeña estatuilla así, no tiene más, de este tamaño, y eso era una figura que llevaban en la mano, para llevar en la mano, porque el mundo de estas personas era un mundo táctil, era un mundo topológico, porque todavía lo geométrico, lo métrico no tenía cabida, y entonces el sentido fundamental era el tacto. Para la supervivencia necesitaban la vista, la supervivencia, es decir, de comer y tal, pero para lo que es la emoción era el tacto. Y entonces tenemos ahí una figura que es maravillosa, porque tiene tres facetas. Es una figura tridimensional, sí, pero nosotros hemos perdido la visión de la escultura moderna, de verla de frente. Esta figura táctil se ve de frente, de espaldas y de lado. Y entonces de frente
ves la maternidad. De espaldas ves lo femenino y de lado ves la sexualidad. Una penetración en el mundo a través de la mirada, que es maravilloso. Qué bonito, que ¿no? es lo que nos... Más que la mirada, porque la pintura se puede mirar, se puede admirar, ¿no? Sí. Pero la escultura se puede adorar, casi se adora con la mano, con el tacto, se puede tocar. Es de una sustancia similar a la sustancia humana, somos seres en 3 dimensiones. Haciendo alusión a lo que comentabas, os voy a leer un pequeño y muy breve texto en el que vengo hablando de la 9ª Sinfonía de Beethoven, que acababa de ver, dirigida y que me llenaba de emoción. Que tal vez sea la alegría. Yo creo que la alegría es una de las principales características que debe tener la obra de arte. Tal vez sea la alegría que proclama Beethoven el fin último que ha de perseguir la obra de arte. Cuando vemos las obras de máximo valor, aparece la alegría. Necesariamente. Así ocurre cuando vemos las vidrieras de la Catedral de Chartres, o el rayo de luz que penetra en el Panteón de Roma, o la Victoria de Samotracia en la escalinata del Museo del Louvre. Cuando paseamos por Villa Adriana en octubre bajo una suave lluvia, o nos encontramos con la iglesia del Jesús de Vignola, recorremos hipnotizados el museo y nos llena de alegría. Yo creo que la belleza y el arte deriva o ha de derivar siempre hacia la alegría, hacia ese concepto superior que tiene el ser humano. Y luego hay otro texto maravilloso del libro de Juan Ramón, que le asigna a un mirlo algo que es suyo, que él está viviendo. Y lo voy a leer porque es muy cortito, pero dice así: el otro día, tras levantarme temprano, tuve la suerte de observar a través de la ventana de mi dormitorio un pájaro negro, un mirlo, posado en la rama más alta de la higuera que cultivo desde hace muchos años en mi jardín. Tuve tiempo de espiar su quehacer mañanero. El mirlo miraba con delectación un higo negro, maduro y seguramente muy dulce, con timidez, pero también con mucho deseo. Su actitud alerta no pudo sustraerse a la atención y comenzó a picotearlo. En el instante posterior, con 2 golpes de ala, voló con el higo en el pico al tejado de enfrente a seguir gozando de su fruta. Daba placer verlo, daba placer su placer. Ante visiones como estas nos quedamos parados, concentrados, y por nuestra cabeza pasan multitud de sensaciones que nos transforman. Volvemos otra vez al tema de la mirada. Y es Juan Ramón, no es el mirlo, porque el mirlo no mira, el mirlo ve. Y el mirlo, como dice por aquí, no sé si se deleita con el higo, pero no creo. Y tampoco creo que tenga muchos deseos. Es decir, esa visión que tiene en ese momento Juan Ramón de la mirada, la lleva a ese ambiente del paisaje, de un pájaro, de una fruta y de un tejado. Y entonces luego, pues como dice, daba placer, su placer. Este proceso creativo tiene un poco el inicio en la mirada, que se transforma en una obra de arte y que al final es generadora de pensamiento. Pero así es, yo creo que el arte tiene que pasar siempre por lo humano, por el humanismo, ¿no? Y este humanismo se encuentra en trascender a lo humano cualquier apreciación que podamos ver en el mundo que nos rodea. Este mundo, por otra parte, tan bello, tan hermoso que tenemos a la altura de cualquier, ¿no? Estemos en Alaska o estemos en el Sahara o estemos en la meseta castellana. Nos rodea la belleza por todas partes y debemos estar atentos siguiendo la estela de lo maravilloso, como nos indicaba Lord Chandos, ¿no? Pues con esta conclusión tan bonita sobre el mundo,
ponemos fin al tercer capítulo de Traductores del Viento, Espacio 58, y muchas gracias a los dos por venir y compartir pues estas reflexiones tan bonitas. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Pues, sí, bueno, yo quiero también dar las gracias a vosotros, a las autoridades de este pueblo, que es precioso, y agradecer pues este momento tan estupendo que hemos pasado, un poquito fresquito, pero maravilloso. Ha sido Muchísimas muy bonito. gracias por la invitación. Muchas gracias.